refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Sí, Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Sí, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Bueno, iglesia Iwami, le damos nuevamente, qué rico volvernos a ver desde la distancia, pero siempre con el gozo y la alegría de saber que el Señor está entre nosotros. Y a todos los amigos que nos siguen allí en Instagram, en Facebook, que qué bueno que podamos en estos tiempos seguir meditando en la palabra de Dios, que ha traído gran bendición. Me he reunido con algunos consiervos y hemos, entre lo que hemos venido hablando, le damos gracias a Dios porque hemos visto que este tiempo el Señor se ha movido de una manera poderosa. Hemos visto cómo Dios nos ha hablado, hemos visto que hemos tenido más tiempo de intimidad con el Señor, hemos buscado más de su presencia, hemos escuchado más su voz y hemos visto resultados. Hemos llegado a personas que de pronto quizás ni habíamos llegado, ni nos imaginábamos que íbamos a contactarnos con personas inclusive de otras ciudades, de otros países. Y vemos cómo Dios ha venido haciendo todo esto de una manera tremenda en cada una de nuestras vidas. De algo sí estoy seguro y convencido, que Dios en este tiempo está hablando a su pueblo, a su iglesia. Dios en medio de esta pandemia, en medio de este tiempo del confinamiento que hemos tenido, Dios le sigue hablando a la iglesia. Creo que nos está hablando para que podamos interactuar con Él, para que podamos reconciliarnos con Él, para poder entender aquellas cosas que hasta hace unos 3 meses quizás de pronto no habíamos podido entender, pero que ya hoy las hemos venido entendiendo. Hemos hablado del tema de la salvación, hemos hablado del tema de la reconciliación, hemos hablado cómo en medio de cualquier circunstancia Dios quiere que tú y yo podamos alabarle, podamos exaltarle y podamos glorificarle. Y hoy quiero tocar un tema tan importante como todos los que hemos tocado hasta el día de hoy, pero es un tema que nos sigue invitando a la iglesia para seguir madurando, creciendo. Recuerden que ese era el fin y el propósito que nos habíamos establecido este año, y creo que este tema que vamos a tocar hoy nos ayudará para afirmarnos más en la fe. Así que vamos a orar y vamos a pedirle, como siempre, al Espíritu Santo que nos direccione, nos guíe y nos convenza de esta verdad. Señor, te alabamos, te bendecimos, exaltamos y glorificamos tu precioso nombre. Gracias porque nos das el privilegio nuevamente de estar aquí transmitiendo tu palabra, porque es tu palabra, es tu verdad, es esa palabra que tú pones en nuestra boca para que sea de edificación para cada una de nuestras vidas. Bendecimos la vida y la vida de todos los hermanos y aquellos que escucharán este mensaje, para que tu palabra sea hablando a cada uno de nosotros, pero que también tu Espíritu Santo nos dé ese sentir
de poder tomar algunas decisiones que necesitamos en cada una de nuestras vidas. Síguenos bendiciendo y que la gracia tuya se siga derramando como hasta hoy se ha hecho en cada uno de nosotros. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quisiera, para dar una pequeña introducción al tema de hoy, hay un himno muy especial que quisiera entonar. Es corto, pero tiene un gran mensaje. Y ese mensaje es el tema que quisiera trabajar hoy con cada uno de ustedes. Es el himno 310 y el himno titula Me seréis santos. Entonces el tema que vamos a trabajar hoy es la santidad. Dios está demandando santidad, pero lo tremendo de esto es que hablamos de santidad y muchas veces ni siquiera sabemos qué es santidad, y ese es el tema que hoy queremos trabajar un poco más. El himno dice: me seréis santos, dice Dios, pues yo soy santo, santo. Me seréis santos, dice Dios, pues yo soy santo, santo. Yo santificaréis a Dios y sé santo, pues yo soy santo. Yo santificaréis a Dios y sé santos, pues yo soy santo. Me seréis santos, dice Dios, pues yo soy santo, santo. Me seréis santos, dice Dios, pues yo soy santo, santo. Si miramos, esta canción fue inspirada en el versículo que queremos hoy trabajar en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 2. Y dice la palabra del Señor. Levíticos, capítulo 19, versículo 2. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Miren, voy a volverlo a leer. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y qué tremendo. Nosotros hay veces muy olímpicamente hablamos de este tema. Sí, tenemos que ser santos, pero lo grave de esto es que no hemos entendido que tú y yo adoramos a un Dios que es santo. Por eso está diciendo: diles a los hijos de Israel, a esta congregación de Ibami, a todos aquellos que nos consideramos hijos, porque aquí tenemos que hacer una separación entre, seguimos siendo pecadores, pero aquellos que no se han arrepentido y aquellos que nos hemos arrepentido delante de Dios y vivimos una vida en santidad. Ahora, tenemos que entender primero qué es la palabra santidad, santo. ¿Qué es santo? Santo es una palabra en hebreo que se llama kadox, que significa separado. Santo es una persona separado, opuesto, aparte, separado para un fin específico. Y yo aquí quiero hacer como un ejemplo, y vemos que cuando uno coge algún elemento, yo recuerdo que yo quería mucho un reloj que yo tenía, y que siempre lo tenía en un lugar, casi ni me lo colocaba, porque era tan importante, tenía un gran valor para mí, que yo siempre lo tenía en un lugar específico. Entonces, quiero con esto que vamos entendiendo entonces qué es santidad, porque
sigo escuchando personas que asisten a la iglesia, se consideran hijos de Dios, pero dicen que como nadie es santo, o sea que están negando la palabra de Dios, y eso es un error grave. La iglesia, todos aquellos que hemos sido perdonados por Cristo Jesús, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y estamos viviendo una vida para agradarle a Él, nos consideramos santos. ¿Por qué? Porque mire que aquí el Señor está diciendo, ustedes serán santos porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y aquí entonces nos toca ir un poquito más y buscar en qué está enmarcada la santidad de Dios. Si de hecho vemos cuando el hombre pecó, entonces vimos como toda la creación se contaminó por ese pecado. Por eso hablamos de que Dios es santo. Por eso cuando tocamos el tema de la salvación no podemos decir que tú y yo nos podemos salvar por méritos propios. No, solamente tiene que ser a través de Dios mismo, porque Él es la única persona que es santo. Y quisiera leer algunos versículos para que esto nos pudiera quedar más claro. Y voy al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Éxodo, capítulo 3, versículo 14, y dice la palabra de Dios: y respondió Dios a Moisés. Y miren que siempre que hemos tocado estos textos, Dios es el que está hablando. Dios le está hablando a Moisés, Dios le está hablando a la congregación, Dios le está hablando a la iglesia Ibami, Iglesia Bautista Misionera. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros en término personal. Y dice, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¡Qué bello! Cómo cuando Dios nos considera santos, Él es el que nos llama y Él es el que nos envía. Por eso la iglesia debe de tener estos conceptos claros. Aún nosotros como pastores tenemos que entender, tener la claridad de que las iglesias no son nuestras. Nosotros como pastores no nos podemos adueñar de las congregaciones. La iglesia le pertenece a Él, a Cristo, porque Él pagó el precio por tu vida y por mi vida. Por eso cuando habla el texto de Éxodo, mira que está diciendo: ve y diles, ¿cierto? Ve, diles a ellos que busquen esa santidad. Él nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces vemos que es muy importante que tú y yo tengamos claridad frente a eso. Yo soy el que soy. ¿Quién lo está diciendo? Dios mismo. Por eso dice: yo soy y me envió a vosotros. Moisés va a hacer una tarea que no la quiere hacer él, no, una tarea que es Dios mismo quien le encargó a Moisés para que sacara ese pueblo. Por eso él quiso sacar ese pueblo y ponerlo en un lugar muy especial. ¿Cuál era ese lugar? Él los iba a llevar a una tierra, la tierra de Canaán, un lugar que él había dispuesto. Por eso él tenía ya ese propósito con este pueblo. Y hoy le damos gracias a Dios porque Dios también está pensando en tu vida. Y mira, y no es por el pecado. Por eso tenemos que tener a Cristo en nosotros, porque Cristo fue el que pagó por restaurarnos. Mira que el Padre envía a su Hijo para que en sacrificio Él nos restaure. Y es ahí donde nosotros entonces somos considerados que Él nos ha colocado en un lugar separado, en un lugar apartado. ¿Para qué? Para que le glorifiquemos y le exaltemos. Entonces miremos, aquí la iglesia, tú y yo que somos iglesia, recuerda, no son las cuatro paredes del templo, no, eres tú, soy yo, la iglesia. Él
nos llamó. Y mira cómo llamó a Moisés, pero lo llamó para que hiciera una tarea específica, para que pudiera restaurar ese pueblo, para que pudiera guiar ese pueblo. Era Dios mismo quien lo estaba guiando, pero había escogido a un hombre, Moisés. Y hoy ya Moisés quedó en este libro, en esta historia, pero hoy, año 2020, el Señor hoy te está llamando a ti, así como llamó a Moisés, te está llamando a ti. Me llamó a mí para ser pastor y poder hacer esta tarea de poder llevar a un pueblo a que exalte y glorifique el nombre del Señor. Por eso Dios está demandando de todos nosotros de esa santidad. Y mira que el texto que leímos ahora inicial es muy claro. Mira que dice: diles a la congregación, diles, santos seréis. Y mira que me llama la atención esto, porque yo no sé, estos días creo que en un devocional estaba tocando el tema, porque hay veces vemos a una iglesia, y no solo la iglesia, sino que la gente que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con el Señor, siguen trabajando unos conceptos que son errados. Seguimos poniendo la mirada en el hombre, decimos que no queremos seguir el camino que el Señor nos ha marcado, porque vemos que otros no lo hacen, porque vemos que otros caen, porque estamos viendo y de pronto lo que está haciendo aquel no tiene como ese soporte para que yo pueda también seguir ese ejemplo. Y eso es claro. Y sabemos que por nuestra naturaleza pecaminosa, tú y yo siempre vamos a tener esa tendencia a hacer lo malo. Pero mira que aquí hay una orden que Dios a través de su palabra nos está diciendo. Dice: santos seréis, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, mira lo tremendo. Nuestras vidas, cuando tú y yo decidimos, y pienso que este es otro tema que también me preocupa bastante. Me preocupa bastante porque estos últimos años muchas personas han pasado por la iglesia y muchos hasta se han bautizado. Muchos se han bautizado, se les ha preguntado si el tema de entregar sus vidas a Cristo ha quedado claro, que Dios los ha llamado a esa santidad, y ellos lo dicen que sí. Pero vemos que con el transcurrir del tiempo, esto se va volviendo como un juego, donde ya en el momento en que íbamos a entregar nuestra vida a Cristo, todo era muy claro, todo era muy decisivo, pero a medida empezamos a caminar en la vida cristiana, nos damos cuenta que las demandas son más exigentes de las que creíamos, y empezamos a retroceder, y ahí es donde el Señor nos está diciendo: sean santos. No es una opción. Ahora, ¿qué es la santidad? Quiero hablar de cosas puntuales. Hay personas que venían viviendo una vida que obviamente por el pecado le agradábamos a este mundo, y son personas que pensamos que con el hecho de haber un día haber aceptado a Cristo, levantar una mano, haber hecho una oración de fe, estar asistiendo un tiempo a la iglesia, muchos se van como encajonando allí y se van conformando con eso. Pero la vida de santidad, recuerda que veíamos que santidad es estar aparte, separado, ¿cierto? Como yo estoy aparte, estoy separado, el deseo mío tiene que ser anhelar su palabra, anhelar tener una relación más íntima con Él, estar allí más pendiente de lo que el Espíritu de Dios habla a mi vida, pero yo también estar dispuesto a vivir apartado, a vivir una vida que realmente honra, glorifica al Señor y da testimonio.
Pero lo que estamos viendo ahora es que muchos dicen estar andando en los caminos de Dios, estar haciendo la voluntad de Dios, pero realmente no están haciendo lo que Dios les ha demandado. Mira que aquí el Señor le puso una tarea específica a Moisés y Moisés la pudo hacer, pero si miramos también el pueblo se desfasó, el pueblo después, lo vemos por allá en la historia, cómo el pueblo empezó a adorar otros dioses, sabiendo que tenían un Dios santo, no tuvieron en cuenta eso, sino que fueron así sin pensarlo y fueron y adoraron y le dieron la honra y la gloria a otro Dios y sirvieron a esos dioses. Y vemos cómo se olvidaron de ese Dios que demandaba también de este pueblo santidad. Y vemos cómo hoy Dios demanda santidad de la iglesia y cómo la iglesia no estamos andando muchas veces en esos procesos de santidad. Vamos a mirar otro texto allí en el Salmo 111, Salmo 111, 9. Y dice la palabra del Señor, ¿vale? Desde el 8 dice: afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Y aquí quiero que la iglesia, nosotros como iglesia, podamos ir entendiendo, hermanos, que somos considerados para Dios santos, aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús. Y mira lo que dice el 8. Es que esto nos debe de poner en alerta, pero a la vez también nos debe llenar de regocijo, porque la iglesia, mira que dice el 8, afirmados eternamente y para siempre. Mira que esto es la gracia. La gracia de Dios es que tú y yo, aún siendo pecador, aún mereciendo la muerte eterna, como Cristo que es santo, el Padre que es santo, el Espíritu Santo que es santo, están a nuestro servicio y nos están diciendo que a pesar de nuestro pecado, Cristo murió para darnos una eternidad con Él. Él es eterno. Esos son los atributos de Dios. Él es eterno, y mira que aquí nos está dando, en medio de esa santidad, también nos está dando a nosotros esa esperanza de estar también en esa eternidad con Él. Redención, nos redime. Somos pecadores, pero Cristo quitó, con el sacrificio que Él hizo, redimió, quitó el pecado de nosotros. Y mira que nos da esta esperanza grande. Yo no sé por qué ahora estamos tan atemorizados con esta pandemia de morirnos y la gente está ahí. No, hermanos, la iglesia debe estar firme, la iglesia debe sentir esa paz de escuchar unos textos como estos, donde nos invita a vivir en esa santidad. Pero ¿para qué la santidad? Es porque el Señor nos llamó, nos puso en un lugar aparte, separado, porque estamos gozando de los privilegios de la gracia de Dios. Pero sabemos que cuando Dios nos creó, y yo quiero que recuerdes eso, Dios nos creó, y cuando Él nos creó, nos dijo que fuimos creados a imagen y semejanza. Y ese texto no quedó ahí por cualquier cosa. Ese texto quedó allí porque Dios mismo nos estaba diciendo que así como Él tiene unos atributos, es parte de esos atributos, también nosotros como seres humanos los tenemos. Así que como Él es santo, Él también está demandando de su iglesia esa santidad. Dice ahí, terminando el versículo, dice: para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. No nos olvidemos que Dios es un Dios de pactos, un Dios que, así como cuando nos fuimos a casar,
Hicimos un pacto y ese pacto, allí estábamos firmando un compromiso que estábamos haciendo. Dios también hizo un pacto con nosotros, que Él moriría por nosotros, pero que Él nos daría con su resurrección la vida eterna. Y hoy nos lo está recordando. Él sigue siendo fiel a su pacto. Iglesia, santidad. Dios demanda santidad porque Él es santo. Así es que tú y yo sabemos que estamos en este mundo y que este mundo con sus presiones nos lleva muchas veces a querer hacer lo que este mundo nos quiere, por decir algo, nos quieren enrutar, ¿cierto? Este mundo quiere que hagamos cosas que van en contravía de esa santidad. Hoy se le ha dado libertad, mucha libertad. Yo diría que no libertad, libertinaje, para que el hombre haga lo que quiera, ¿cierto? Y vemos que en medio de ese libertinaje, ahí lo que estamos infringiendo es el principio que Dios nos está diciendo que seamos santos. Así es que, iglesia, tenemos que recordar que hicimos un día un pacto con Dios. Y lo que yo les decía ahora, muchos hermanos en la iglesia aún no se han bautizado, aún están viniendo a la iglesia, pero hermanos, estamos viviendo vidas deshonestas delante de Dios. Estamos viviendo vidas que realmente no honran ni glorifican al Señor. Cristianos que vivimos muy, digámoslo así, vivimos una vida muy carnal, ¿cierto? Estamos escuchando música, escuchamos videos. Hoy en día se acostumbra mucho las redes, ¿cierto? Y con nuestro hermano David, en uno de los estudios que teníamos estos días con el grupo, con el Ministerio de Alabanza, hablábamos un poquito acerca de eso. Cómo hoy no se mide qué se pone, qué se publica en las redes. Y es triste ver personas que decimos llamarnos cristianos, pero estamos poniendo videos donde mostramos la carnalidad por encima, ¿cierto? Decimos vulgaridades, estamos en posiciones que dejan mucho que decir. Las chicas también vistiéndose de una manera muy al desnudo y decimos llamarnos cristianos. Y dice uno, ¿qué diferencia? Aún la gente dice, ¿qué diferencia hay del cristiano con la persona que vive y es considerada carnal de este mundo? Muchas veces no vemos las diferencias. Y en este tiempo, hermanos, tenemos que reflexionar frente a eso, porque el cristiano se le está olvidando vivir una vida en santidad. Nos está pasando como el religioso. Venimos a la iglesia, escuchamos la canción, tuvimos el tiempo de adoración y alabanza, pero salimos a hacer lo que los demás están haciendo. Está el homosexualismo, está el lesbianismo, está aquellos que aún en medio de la depresión de este tiempo, muchos quizás pensando en quitarse, en acabar con sus vidas. Cuando uno dice, si Cristo está en nosotros, si Cristo es el que gobierna en nosotros, ¿cómo tú y yo vamos a estar haciendo esa serie de prácticas en nuestras vidas? No, eso no sería posible. Y quiero terminar con otro texto. Este tema que estamos hablando de la santidad, mira que Dios en medio de la santidad está demandando que vivamos aparte. No que nos alejemos del mundo, no, sino que nos cuidemos. En medio de la santidad, Dios nos está demandando. Por eso esa es una orden. Pienso que es una de las órdenes que deberíamos como iglesia tener muy en cuenta. Dios, que es santo, está demandando de la iglesia santidad. Porque uno de los atributos de Dios es santidad. No se nos olvide, hermanos. Y Isaías 57:15 nos dice la palabra del Señor: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebranto y humilde de espíritu.
para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces mira, ¿quiénes son los santos? No los santurrones. Recordemos eso, hay veces confundimos las palabras. Santurrón es aquella persona que la vemos aparentemente que muestra vivir una vida que glorifica al Señor cuando en realidad no lo es. Y tengamos mucho cuidado porque estamos viviendo en tiempos difíciles y en tiempos donde el enemigo nos puede en cierta manera llevar a vivir unas vidas dobles. Y mira que aquí en este texto ya el Señor está hablando de otro tema bien importante. ¿Quiénes son los santos? No son los orgullosos, no son aquellas personas que se creen que somos los mejores y que no necesitamos cambiar nada. Mira que aquí está hablando de la humildad, aquellos que se quebrantan, aquellos que se humillan, aquellos que reconocen el pecado, pero aquellos también que se disponen a vivir una vida que agrade al Señor, una vida que realmente nos disponemos a que el Señor quite de nosotros lo que Él tenga que quitar. Y es ahí donde no nos gusta. Y estos días también, lo decía en uno de los devocionales, que hay veces nosotros estamos muy pendientes de los demás. ¿Qué hacen los demás? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Cierto? ¿Por qué hacen determinadas cosas? Y vemos que el Señor nos está hablando directamente a cada uno de nosotros. Tú tienes que cambiar. Tú en lo personal tienes que decir, voy a vivir una vida en santidad, porque mi Dios demanda de esa santidad. Yo como pastor tengo también que exigirme. Y quiero que esto quede claro, porque es que hay veces estamos demandando de los demás que vivan una vida bien para el Señor. Pero ¿qué de nosotros mismos? No, nosotros mismos necesitamos exigirnos, decir, Señor, yo estoy fallando, estoy pecando en esto y yo necesito que mi vida sea trabajada, que tu Espíritu Santo me ayude, que tu Espíritu Santo me encamine a cambiar aquellas cosas que tengo que cambiar. Porque mira que el texto lo dice muy claramente. El santo y sublime. ¿Quién es Dios? Uno de los atributos de Dios. Él es santo, Él es eterno. Y como somos sus hijos, y ahí nosotros decimos, es que yo soy hijo de Dios, ¿cierto? Ahí mismo, ¿quiénes se van a salvar? Los hijos de Dios. Y tú eres un hijo de Dios. Ahí mismo decimos, claro que sí, yo soy un hijo de Dios. Pero ten en cuenta, el santo y sublime. Si Él dice santidad, ¿cómo va a ser posible? Y yo quiero que reflexionemos en esto, y con esto quiero que vamos terminando para que tú y yo pensemos. Tú dices que eres hijo de Dios, que eres santo, pero fumas, dices vulgaridades, eres deshonesto, eres una persona que se aíra, que está llena de rencor, resentimiento, pero soy hijo de Dios, pero soy santo. Esa es lo que yo quiero que reflexionemos antes de terminar este sermón. Pienso que Dios es santo y si está invitando a la iglesia a la santidad, pues tú y yo tenemos que reflexionar y tomar hoy una decisión. Si tú dices ser un hijo de Dios, si tú dices ser llamado por Él, recuerda, Dios nos llama y nos envía porque nos considera parte de su pueblo. Entonces ahí es donde tú y yo tenemos que tener una conciencia clara de esto. Vivamos en santidad. Me seréis santos, dice Dios, pues yo soy santo. Esa es la demanda que Dios está haciendo hoy a la iglesia. Y pienso que este tiempo es un tiempo que nos ayudará a reflexionar y tomar una decisión frente a esto. Vamos a orar. Señor, te agradezco por hoy permitirme entender que la santidad
es porque tú, Señor, nos has lavado con tu sangre preciosa y nos has puesto en un lugar separado, aparte. Seguimos siendo pecadores, pero pecadores arrepentidos, pecadores que queremos seguir obedeciendo a tu palabra, pecadores que queremos quebrantarnos, humillarnos frente a nuestro pecado y querer que en nosotros haya lo bueno, lo humilde, lo amable, todo lo que es de buen nombre. Eso queremos pensar y eso también queremos hacer, porque a eso nos has invitado, a la santidad. Ayúdame, Señor, y que la paz y la gracia tuya inunde la vida de esta tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga y recuerden, desde hoy vamos a hacer un compromiso, vivir en santidad, no para que nosotros nos vean, no, para que Dios, que es santo, se agrade de mi vida. Que Dios les bendiga y vamos. Bendiciones. Como dice la palabra y hablamos en nuestra congregación, dar con alegría. A continuación te dejaremos nuestra cuenta bancaria para recibir tus diezmos, ofrendas y donaciones. Bendiciones.